Hola a todos, yo soy Andrés Araujo y en este video te voy a explicar cómo hice esta transición que estás viendo en pantalla en el video de mi visita a París. Si no lo has visto, puedes darle clic aquí arriba en la esquina superior derecha y lo puedes ir a ver en mi canal. Bueno, esta transición es un efecto que me lo han pedido algunas de las personas que han visto el video, pues que les ha parecido interesante. Entonces voy a explicar cómo es el paso a paso para lograr este efecto. El software que vamos a utilizar para esta transición es Adobe After Effects, que es el que utilizo generalmente para todo lo que son efectos, transiciones más complejas. Y bueno, vamos directamente a abrir After Effects para empezar con el tutorial. Bueno, ya tengo aquí los dos clips que voy a utilizar en el timeline de After Effects, que es el de la pintura y el video real. Y bueno, lo que voy a hacer inicialmente es voy a seleccionar el clip de abajo, el de la pintura, y vamos a ir a la opción de tracker, y si no les aparece van a Windows y ahí activan el tracker de After Effects. Y lo que vamos a hacer ahora es ir al primer fotograma y darle clic en Track Motion, que eso lo que va a hacer es crear un punto de seguimiento en el que After Effects va a analizar el movimiento de ese punto a lo largo de la duración de ese clip. Entonces lo voy a poner en un lugar donde haya bastante contraste, en este caso en esta esquina de aquí, y como queremos que también mida y analice la rotación y la escala, activo estas dos opciones y pongo el otro punto que no sale ahí en la otra esquina del cuadro. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el botón de analizar para que empiece a hacer el seguimiento dentro de ese clip. Esperamos un momento a que analice todos los fotogramas y cuando termine pues ya le damos el botón de stop. Y listo, le damos ahí en stop y pues ya el programa está haciendo el seguimiento de estos dos puntos. Ahora lo que vamos a hacer es a crear un objeto nulo, para eso vamos a Layer, New, Null Object. Y este objeto nos va a servir, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner controlador. Cambiamos el target y seleccionamos el objeto, el controlador como target y le damos a aplicar. Ahora ya tenemos todos los fotogramas aplicados al objeto que hemos creado y lo que vamos a hacer ahora es ajustar vamos a ponerle la opacidad un poquito más baja y vamos a ajustar la posición y la escala y si es necesario la rotación también del clip de arriba, o sea del clip real, para que encaje aproximadamente en el clip de la pintura. Obviamente esto no va a ser exacto porque pues finalmente es una pintura y no tiene las medidas exactas, pero vamos a tratar de que sea lo más parecido posible, de que la parte principal, que en este caso es la torre, pues cuadre más o menos. Listo, una vez ya hemos cuadrado la posición, la escala y la rotación, podemos ver que está en la misma posición y vamos a hacer una máscara en los bordes del cuadro. Entonces esto lo que va a hacer es que simplemente se muestre pues esta parte que vamos a seleccionar. Con la herramienta pluma estoy haciendo aquí la máscara, seleccionamos los 4 puntos y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es emparentar esta capa al controlador. Con esta espiral lo arrastramos al controlador y si ahora ya ponemos la opacidad en 100, podemos ver que nuestro video está siguiendo el movimiento de la cámara del clip de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la transición como tal. Para esto vamos a utilizar el efecto extraer, que está en incrustación, y extraer si está en español, y si no pues está en la parte de King. Y vamos a modificar el white point, que es el que va a hacer que las partes más luminosas del vídeo se vayan eliminando. Entonces lo vamos a poner un keyframe en 0 y lo cambiamos después a 255 y con este efecto ya tenemos la transición principal entre la pintura y el video real. Y si vamos a previsualizar ya tenemos este efecto. Ahora lo que queremos hacer es el efecto que la cámara está entrando al cuadro. Entonces para esto vamos a oprimir la tecla M y vamos a editar la máscara que creamos anteriormente. Vamos a hacer un fotograma y avanzamos unos cuantos fotogramas más, unos 2 segundos más, y ampliamos la máscara para que ya esté el video completo. Listo, acomodamos aquí la máscara como nosotros consideremos y ya vemos que una vez termina la transición el video como que se sale del cuadro. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer un nuevo objeto nulo, el cual va a simular como el zoom para hacer la transición.
y vamos a emparentar el controlador al zoom, que por consecuencia emparentará el video real y también el video de la pintura. Entonces ya emparentamos estos dos y lo que va a hacer esto es que pues simplemente siga el movimiento de este objeto nulo. Vamos a cambiarlo de 100 a 140, sí. Y si le damos play tenemos este efecto. Y ya más o menos pues se va acercando al resultado que queremos, pero aún nos falta el efecto principal, que es como ese efecto de zoom del lente. Para esto, bueno, vamos a acomodar un poco los fotogramas y ahora vamos a crear una capa de ajuste que es la que va a estar por encima de todas las demás capas. Esta va a ser el efecto zoom y vamos a aplicar el efecto compensación óptica, que lo podemos encontrar en efectos, distorsionar, compensación óptica, y esto pues lo que va a hacer es crear ese efecto como de zoom en el que se distorsionan los bordes. Vamos a activar la distorsión reversa y como pueden ver crea este efecto como de distorsión. Vamos a hacer un fotograma. Los fotogramas los voy a ir poniendo un poco al azar y posteriormente voy a editar cada fotograma dependiendo de cómo se vea mejor, de 0 a 95 y de 95 a 0 para que vuelva nuevamente al estado inicial. Y tenemos este efecto que ya más o menos se va pareciendo a lo que nosotros queremos como el resultado final. Después de esto, bueno, tenemos que ajustar un poco los frames, viendo cómo queda mejor, si se mueven un poco hacia adelante o hacia atrás, hasta que tengamos el resultado deseado. Yo lo he movido un poco hacia adelante. Ya básicamente este es el efecto que hice en el video. Claramente pues en el video de París pues ya lleva más tiempo, todos los fotogramas los moví con más cuidado y todo, pero básicamente el efecto es este. Una última cosa que vamos a hacer es activar el motion blur, que es el desenfoque de movimiento, a todas las capas y activarlo en la composición también. Esto nos va a retardar un poco el tiempo de render, pero también le da un efecto pues más natural a todos los movimientos. Y bueno, eso es todo por parte de la transición. Ya lo que se hizo posteriormente fue guardar este proyecto, lo devolví a Adobe Premiere Pro y ahí ya hice todo el proceso de postproducción de color, de velocidad, etc. De hecho, para este video creé dos LUTs, que son dos ajustes, dos presets de colores que se pueden aplicar a diferentes clips. Y pues como ven, este es el antes y el después de aplicar el LUT. Lo pueden adquirir si quieren aquí en la descripción del video, les dejo el link. Y pues bueno, eso es todo. Espero que este tutorial te haya servido. Si te gustó, te invito a que le des like al video y te suscribas a mi canal, ya que seguramente voy a hacer más tutoriales sobre edición de video y fotografía. Y pues también subiré más videos como del estilo del de París, ya que pues como algunos de ustedes sabrán, estoy viviendo en Barcelona y pues trato de conocer algunos sitios de Europa que me quedan por acá cerca. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente tutorial. Perfect harmony.